la nube. Bien, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, infinitas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos porque tú eres el Dios nuestro, el Dios que nos habla a través de tu santa y preciosa palabra. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando y cuidando en este día para que todo lo que aprendamos, Señor, se mantenga en nuestras mentes y en nuestros corazones hasta el fin de los días. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos viendo la introducción y un poquito acerca de lo que es la primera marca de la iglesia, que es la palabra de Dios, y estuvimos viendo un poco cómo Lutero habla de los efectos de la palabra de Dios, y quedamos justamente en esta parte donde Lutero habla en dónde está la verdadera iglesia, allí donde se oye y se viera predicar, creer y confesar que esta palabra y vivir de acuerdo con ella. No te quepa la menor duda de que ahí está la verdadera Eclesia Santa Católica, un pueblo cristiano y santo, aunque su número sea muy pequeño, pues la palabra no quedará sin fruto. Eso lo dice Isaías 55, sino que al menos dará resultado en la cuarta parte o en una fracción de la tierra. Y les comentaba que aquí Lutero también está haciendo un juego de palabras con, en Mateo 13, la parábola de el buen sembrador, y justamente estaba leyendo esta semana este libro que se llama Hermenéutica, Principios de Interpretación Bíblica. Fue escrito por el pastor Rodolfo Blanc, que es de la editorial Concordia. Es bastante bueno este libro para empezar en los principios de lo que es la interpretación bíblica, y el pastor Rodolfo, todo su libro lo basa con esta parábola del sembrador. Toda la hermenéutica bíblica él la va trabajando con la parábola del buen sembrador. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado esta parte de donde oyeras y vieres, predicar, creer y confesar esta palabra. La palabra de Dios tiene que ser confesada. Nosotros por eso también confesamos, y los credos son enseñanzas que son extraídas de las Sagradas Escrituras. Yo no sé si les comenté a ustedes. Déjenme buscar aquí. Yo tengo en mi libro Concordia, entre tantas cosas que hay dentro, yo tengo un tríptico de alguien que estuvo trabajando en cómo cada parte de el credo se consigue en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, y creo en Jesucristo. Entonces aparecen textos bíblicos sobre Jesucristo. Creo que fue hecho hombre. Juan 1:14, cuando habla de que el verbo se hizo carne y habitó y vivió en medio de nosotros. Entonces va con cada una de las partes del credo, mostrando su referencia bíblica, y nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, nosotros como luteranos, confesamos no solamente nuestra fe, sino que confesamos la palabra de Dios. La palabra es la que produce la fe en cada uno de nosotros. La palabra es la que nos llama a cada uno de nosotros al Evangelio y a ver a nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios, una de las maneras en la que uno confiesa la palabra de Dios es leyéndola. Y no solamente leyéndola como que si yo estuviese leyendo, por ejemplo, una novela. No, es leyéndola como se hace domingo a domingo, en voz alta. ¿Por qué es importante, por ejemplo, leer la palabra de Dios en voz alta? Porque la misma palabra, el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto no quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios sin pronunciar, que no sea en voz alta, sino que la estamos leyendo como estamos leyendo cualquier libro, no sea efectiva. Pero siempre debe, o la gran mayoría de las veces, la palabra de Dios debería ser leída en voz alta. Deberíamos de
aprenderla con agrado, como dice Lutero en el tercer mandamiento. Deberíamos de ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y deberíamos de, con fe y con firmeza, cuando el liturgo, el pastor diga, esto es palabra de Dios, ¿cómo responde el cristiano? Te alabamos, Señor, o te adoramos, Señor. Y decirlo con fe. Es como, por ejemplo, también la palabra amén. No quiero caer aquí en una cuestión pentecostal de que cuando con más fuerza y cuando nuestra voz es más alta y uno dice amén, 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 ahí sí está el espíritu y todo. No quiero caer en eso, pero uno cuando está diciendo amén, uno está confesando, uno está diciendo así sea. Uno se está haciendo unísono a eso. Entonces, hay veces que, por ejemplo, pasa cuando yo digo, cuando voy a empezar la predicación y digo, en el nombre de Jesús, no escucho a nadie diciendo amén. Y eso es reconocer que la predicación que va a estar siendo, valga la redundancia, predicada en ese preciso momento, no es, aunque como les decía la semana pasada, aunque yo le escriba, es la exposición de la palabra de Dios. Y cuando uno está diciendo en el nombre de Jesús, uno confiesa y dice amén, así sea, porque yo como pastor estoy hablando en lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo. Entonces, yo les comentaba la semana pasada que la palabra de Dios tiene mucha relación con nuestra vida litúrgica, con la vida litúrgica no solamente el día domingo, sino con nuestra vida litúrgica diaria, con la liturgia de la vida. Entonces, ¿cómo domingo a domingo uno puede ver que la palabra de Dios está conectada a esto que es la liturgia, a esto que es el culto? Bueno, porque ¿qué es lo que qué es lo que contiene la liturgia? La liturgia contiene porciones de la palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno envía la liturgia, aparecen también, como les mostraba con lo del credo, aparecen los textos bíblicos donde es extraída esa porción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Dónde aparece eso? En Mateo 28, 19, cuando Jesús le da la comisión a sus discípulos de ir y hacer discípulos en el mundo, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se lee la palabra de Dios, se confiesa la palabra de Dios. Por ejemplo, todas las oraciones que uno hace en la liturgia son respondidas por nuestro Dios en la misma liturgia. Cuando uno, por ejemplo, entona ese maravilloso himno que es el Gloria in Excelsis, que es el himno que entonaron los ángeles cuando estaban hablando acerca de Cristo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres buena voluntad. ¿Cómo Dios responde ese cántico, ese himno maravilloso que nosotros estamos entonando en la encarnación de su Hijo en la palabra de Dios? Escuchamos la lección del Antiguo Testamento que nos revela las promesas y las profecías sobre el Cristo. Escuchamos la epístola, que es como ahora la iglesia vive por medio de la obra que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz. Y luego llega uno de los puntos, vamos a decir así, cruciales de nuestra liturgia, en donde nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, para escuchar las palabras de Cristo mismo, para escuchar la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Y creo que, por ejemplo, no sé si me equivoco, Fran, en estos días en FPH les tocó leer, vamos a decir así, la introducción de Lutero sobre la Biblia y sobre los libros de la Biblia. Y en una de esas partes, en ese escrito de Lutero, de su introducción a los libros de la Biblia, él pregunta, dice, quita a Cristo de las Escrituras. ¿Y qué tenemos?
Si quitas a Cristo de la Escritura, ¿qué tenemos? No tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de Cristo. La Biblia es la historia de nuestro Señor Cristo Jesús. Y quiero tomarme el tiempo, no lo puse en el PowerPoint, pero sí lo leí y después yo les puedo compartir las citas en este libro de hermenéutica. El pastor Rodolfo Blanc, por ejemplo, dice: algunos pensadores cristianos han señalado que hay una relación muy estrecha entre los que afirman los credos cristianos sobre las dos naturalezas de Cristo y lo que cree el pueblo de Dios en cuanto a la inspiración de las Santas Escrituras. Los credos ecuménicos, confesados por la Iglesia histórica, declaran que Jesucristo es verdadero Dios porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo es verdadero hombre porque nació de la Virgen María. Así como se puede hablar de la naturaleza humana y divina de Jesucristo, se puede hablar de la naturaleza divina y humana de las Escrituras. Así como el Concilio de Calcedonia afirmó que Cristo se preserva en la propiedad de cada naturaleza, así también se puede decir que la Escritura también se preserva en la propiedad de cada naturaleza. La Escritura no deja de ser divina porque fue escrita por autores humanos, que emplearon palabras humanas, ni tampoco pierde su característica humana al ser inspirada por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios en palabras humanas. Según Lutero, las escrituras escritas por seres humanos son la vaina en la que se encuentra la espada del Espíritu. Ante tal misterio, sigue diciendo Rodolfo Blanc, somos llamados a orar en silencio reverente, así como el misterio de la encarnación o de la Santísima Trinidad. Entonces, la palabra de Dios, como dice Lutero, es la cosa más santa de todas las cosas santas. Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros como creyentes, como cristianos, como luteranos, hablamos es de que existen, por ejemplo, 4 solas. Y entre esas 4 solas, nosotros hablamos de el sola escritura. Y el sola escritura es hablar acerca de cómo las escrituras son la norma normans, la norma que norma toda nuestra vida. Son las que gobiernan por encima de las tradiciones, por encima de los escritos teológicos, por encima de cualquiera de nosotros. Las escrituras son las que gobiernan. Y es por eso que también el pastor Rodolfo Blanc tiene un gran argumento y él empieza a explicar en su libro cómo grandes padres de la iglesia, en especial Irineo de Lyon, defendía la iglesia defendía la palabra de Dios sobre el pensamiento gnóstico y sobre el pensamiento de Marción y todo eso. Yo les voy a sacar copia de esta parte, pero él resume su teología sobre la palabra de Dios en 3 grandes principios, que son 3 grandes principios teológicos sobre la palabra de Dios. Y el primero es: puesto que el autor último de las Escrituras es el Espíritu Santo, todos los libros de la Biblia tienen el mismo propósito principal. ¿Y cuál es ese propósito principal? Cristo y este crucificado. Lo que hace Lutero en este cuadro, apuntando a Cristo y a este crucificado, apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo principio de interpretación bíblica es: puesto que el autor último de las Escrituras es el Espíritu Santo, las partes claras de las Escrituras deben ser utilizadas para iluminar las partes más oscuras. Este es el principio de interpretación de las Escrituras interpretan a las Escrituras. Cuando hay una porción de la Biblia que uno no puede entender o que es un poco oscura para entender, uno tiene que recurrir no a la razón, sino a las mismas Escrituras para ver qué es lo que nos dicen ellas acerca de Cristo. Y el otro principio, o el tercer principio, y el último principio de Irineo de Lyon dice: Cristo es el centro de las Escrituras.
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, todas las escrituras nos hablan acerca de Cristo. Todas las escrituras hablan acerca de nuestro Señor. Y es por eso que nosotros, cuando vemos o leemos las escrituras a la luz de Cristo, lo podemos ver en todas partes. Podemos verlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Inclusive hay teólogos, y el mismo Lutero decía que cada vez que uno vea la palabra Señor o Adonai en las escrituras, en el Antiguo Testamento, sean sustituidos por Jesús. Porque todas las escrituras nos hablan acerca de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el camino a Emaús, el día de la resurrección? Él estaba hablando con estos dos discípulos acerca de lo que hablan las escrituras sobre él, desde la Torá hasta pasando por los profetas y pasando por los salmos. O sea, Jesús le estaba hablando a sus discípulos de lo que hablaba la Biblia de los apóstoles, la Biblia de los discípulos, que dijimos la semana pasada que era el Antiguo Testamento. La Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento. Jesús les estaba enseñando a ellos lo que las escrituras hablaban acerca de él, que era necesario que el Cristo padeciera y muriera, pero que iba a resucitar al tercer día, según lo que dicen las escrituras, según las promesas. El Cristo tenía que cumplir con el protoevangelio, con la primera promesa de salvación. Él le iba a pisar la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le iba a morder el calcañar. Morder el calcañar era que Jesús tenía que morir por nuestros pecados, pero al morir y al resucitar, él le pisa la cabeza a la serpiente y ya la serpiente no tiene ningún poder sobre nosotros. Sí nos va a molestar, sí Satanás va a tratar de quitarnos y arrebatarnos el consuelo que hay en las escrituras, pero nosotros, como creyentes, cuando vemos a Cristo y a este crucificado y confiamos en su palabra, tenemos el consuelo que nosotros necesitamos. Aún en los tiempos más oscuros, aún en los tiempos más difíciles, cuando nosotros nos aferramos a Cristo, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, luego, mis queridos hermanos, de que nosotros escuchamos el artículo fundamental de la fe, en el cual se sostiene o se cae la iglesia, que es la justificación por la fe, somos justos por causa de Cristo. Los confesores en la Confesión de Augsburgo, está aquí en el libro de Concordia, nos dicen cómo nosotros podemos obtener la verdadera fe en Cristo Jesús, y es por medio del oficio de la predicación. Es el Evangelio quien da la vida y la razón a la iglesia. Esto lo escuchamos ya en las primeras clases que estuvimos viendo. La iglesia vive por el Evangelio y para el Evangelio, como lo confiesa el apóstol San Pedro en esta maravillosa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, bienaventurado eres porque ni carne ni sangre te ha revelado esto, sino el Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y como les decía, cuando hablamos de este texto, cómo lo interpretan los luteranos es en base al ministerio apostólico. Cristo les da las llaves, no solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles, a todos sus discípulos, para perdonar, para retener y perdonar los pecados. ¿Da? El oficio de la llave a su iglesia, que a su vez la iglesia se le entrega y se le otorga a los pastores, al ministerio apostólico. Entonces, es por medio de la predicación de la palabra que nosotros llegamos al entendimiento y al conocimiento de quién es Cristo y quién es nuestro Señor y lo que Él ha venido a hacer por nosotros. Y también la predicación de las palabras nos guía a cada uno de nosotros en ese tercer uso de la ley, como guía a cómo nosotros ahora podemos vivir nuestra vida cristiana a la luz de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y es espectacular lo que Jesús le dice a Pedro, que ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella, ni siquiera las puertas del Hades, ni la muerte va a prevalecer
sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que los pastores prediquen correctamente. Es importante también que los laicos se instruyan correctamente en lo que es la palabra de Dios, para que sean como los cristianos, como los hermanos en Berea, que ellos meditaban, ellos escuchaban y también iban y corroboraban todo en las sagradas escrituras. Es por eso que Lutero escribe en este artículo de los concilios y la iglesia, aunque no hubiera otra señal que solo esta, hablando acerca de la palabra de Dios, serviría de prueba suficiente de que allí mismo hay un santo pueblo cristiano, pues la palabra de Dios no puede existir sin el pueblo de Dios. Por otra parte, el pueblo de Dios no puede existir sin la palabra divina. Entonces, es esto, o sea, el cristiano no puede ser cristiano sin la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que estar constantemente en medio de nosotros. Es por eso que, como les dije la semana pasada, se los vuelvo a decir ahora. Nosotros tenemos un gran tesoro que se nos ha legado a cada uno de nosotros y es la palabra de Dios. Nosotros hoy en día somos afortunados y somos bienaventurados porque anteriormente, en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XI, la gente para poder escuchar la palabra de Dios tenía que ir a la iglesia y eso es bueno, ir a la iglesia y escucharla, pero a veces los padres, los sacerdotes, no estaban correctamente preparados para exponer lo que decía la palabra de Dios. Era muy difícil poder acercarse a la palabra de Dios y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Y a veces no solamente tenemos la palabra de Dios impresa así, y si por ejemplo nos falta tener una Biblia con nosotros en nuestra casa, la podemos tener en nuestro teléfono y podemos descargar la aplicación o podemos buscar en internet y tenemos la palabra de Dios. Entonces nosotros que vivimos en una era entre comillas privilegiada, donde tenemos acceso a la palabra de Dios, donde podemos congregarnos libremente, sin preocupaciones, no como los primeros cristianos que se tenían que reunir en las catacumbas por temor a que los mataran. Parece que tener tantas posibilidades de leer la palabra de Dios, de estar en contacto con la palabra de Dios, nos hace o hace a muchos cristianos un poco más, vamos a decir así, apáticos, o dejan de un lado la palabra de Dios. Hay otros que aprovechan estas bendiciones, pero hay otras personas, hay otros extremos en donde, sí, es fácil conseguir la palabra de Dios, bueno, mañana voy a leer tal porción y cual porción. No, porque en las mismas Sagradas Escrituras nos dicen que hoy, no mañana, ni pasado mañana, sino que hoy es el día de la salvación. Puede que hoy sea nuestro último día aquí con vida en la tierra. Y tenemos la oportunidad, por ejemplo, de acercarnos a la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de escuchar quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y como dice el tercer mandamiento, aprenderla con agrado. Hay veces que pasa también que el cristiano llega a aburrirse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos los primeros de enero, cuando estoy en mi plan de un año de las escrituras, me mandan a leer Génesis 1. Ya no me sé la historia de la creación. No, mejor lo omito, mejor la salto. No, vamos a volver a leer la historia de la creación, vamos a volver a leer la historia de la resurrección de Jesús, vamos a volver a leer la historia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que, por ejemplo, a veces se aburre porque nosotros tenemos el leccionario de un año y se repiten las lecturas año tras año tras año. Pero yo les puedo asegurar, porque me ha pasado, yo tengo una libretica en donde a veces cuando estoy meditando en la lección para la predicación, surgen 3 o 4 temas del mismo texto y a veces digo, bueno, no puedo predicar todos los temas el domingo porque se va a hacer larguísima la predicación. Ya de por sí mis predicaciones son un poco largas
no puedo meter 3 o 4 temas, entonces digo, bueno, tengo 4 predicaciones, ya para 4 años tengo predicaciones sobre este texto y son distintas. Aunque es el mismo texto, uno puede ir abordando de diversas formas el texto sin dejar de hablar lo que dice y sin dejar de hablar acerca de Cristo y este crucificado, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Entonces, ¿qué pasa hoy por hoy en nuestra sociedad? Hay gente que dice, bueno, hay otras cosas que pueden ser más eficaces que la palabra de Dios. ¿Cuál es o qué es lo que plantea, por ejemplo, el pietismo? Que la palabra de Dios necesita un power up, necesita, vamos a decir así, algo de mi propia experiencia para que pueda ser fuerte. No basta con lo que Dios escribió o mandó a escribir en su palabra, no. Ahora tengo que agregarle mi propia experiencia para que la gente sí ahora pueda llegar a entender y comprender lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día también, por ejemplo, con todo este boom de las cuestiones, vamos a decir así, del cuidado mental y del cuidado emocional y todo eso. Bueno, vamos a buscar a psicólogos cristianos para ver, ellos nos van a dar una mejor interpretación de las Sagradas Escrituras, o con este pensamiento positivo, todo va a salir bien. Todo eso termina siendo, mis queridos hermanos, y no estoy en contra de la psicología, no estoy diciendo absolutamente nada de eso, pero hay algunas cosas que sí la psicología a nivel emocional tienen que tratar, y a nivel mental también tienen que tratar, pero las cosas espirituales no deben de ser delegadas a un psicólogo, deben ser delegadas al pastor, y los miembros no deberían de ver al pastor como un psicólogo, no, es un pastor, es aquel que va a predicar ley y evangelio, es aquel que va a escuchar a su oveja y va a hablar no de su propia experiencia. Yo soy de esas personas que digo, yo no voy a hablar de mi propia experiencia. Tú no viniste aquí para escucharme a mí y lo que ha sido mi vida. No, tú has venido aquí a escuchar quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por ti. Que eres pecador, ciertamente, pero que tienes un Dios a favor tuyo que te ha dado la salvación. Entonces, cualquier problema que uno pueda estar pasando, uno puede recurrir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo. Ayer estaba leyendo un pequeño libro y él decía que a veces en los valles de la soledad y la tristeza, nosotros no necesitamos una planicie de alegría, no. En los valles de dolor y de tristeza, en ese valle de sombra y de muerte, nosotros necesitamos a Cristo. Nosotros necesitamos ver a nuestro Señor Cristo Jesús, que es el buen pastor. Ese buen pastor que nos acompaña en ese valle de sombra y de muerte, que está al frente de nosotros, que está al lado de nosotros y que está atrás de nosotros, cuidándonos, moviéndose constantemente por medio de su palabra. Entonces, todo esto de la psicología cristiana, el pensamiento positivo, terminan siendo parchecitos o pañitos de agua tibia que no nos terminan de dar una solución real a nuestros problemas. La teología de la gloria no es la respuesta a nuestras soluciones, es la teología de la cruz, es los sufrimientos. Cuando estamos pasando por medio de los sufrimientos, es muy difícil, y lo digo por experiencia, ver a Cristo, pero necesitamos ver a nuestro Señor, necesitamos ver la cruz de nuestro Señor, necesitamos escuchar la palabra de Dios. En los tiempos difíciles, pero también en los tiempos alegres, en todo tiempo y en todo lugar necesitamos escuchar la palabra de Dios. Hoy en día tratamos de buscar en la psicología un reemplazo a la palabra de Dios. Incluso muchos creyentes pueden creer que predican la palabra de Dios o que están escuchando la predicación de la palabra de Dios. Pero si tú no hablas acerca de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por ti, una predicación que te dé consuelo, entonces te está faltando algo, te está faltando Cristo. Y donde no está Cristo,
no está la palabra de Dios. Quita a Cristo de las Escrituras, quita a Cristo de la predicación. ¿Y qué tienes? Nada. Tienes una predicación farisaica, una predicación basada en las obras de la ley, en tus propias obras. Y es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que se predica y estar pendientes de escuchar acerca de Cristo. Es por eso que Lutero sigue diciendo sobre la palabra de Dios. Ellos mismos declaran que si bien existe la palabra de Dios y la Sagrada Escritura, sin embargo, los padres y los concilios dan mejor resultado. Aquí está hablando, cuando está diciendo ellos, está hablando acerca de la iglesia romana, está hablando acerca de las tradiciones. Y si bien es cierto, yo no le quito ningún mérito a los padres de la iglesia, yo no le quito ningún mérito a las tradiciones de la iglesia, porque nosotros como cristianos y como luteranos no hemos abolido todas las tradiciones de la iglesia, pero si alguna tradición o si algún padre no me muestra a Cristo y lo que hace es ir en detrimento de mi fe, o sea, mermando mi fe, hay que dejarlo de un lado. Por ejemplo, yo les estaba leyendo los principios de interpretación de San Irineo, y son los principios de interpretación que nosotros como creyentes, que nosotros como luteranos tenemos. Nosotros escuchamos los consejos de los padres de la iglesia. Yo, por ejemplo, aquí tengo un par de libros de la Biblia comentada por los padres de la iglesia. Leo algunos de los comentarios de los padres de la iglesia. Hay unos comentarios que no son luteranos, que no van de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, y quizás unos dirán, bueno, es que ciertamente los padres no son luteranos, eran de la iglesia católica, la iglesia universal. Los padres tienen mucha sabiduría, los padres de la iglesia tienen mucha sabiduría. Lutero citaba constantemente a los padres de la iglesia. La confesión de Augsburgo y la apología de la confesión de Augsburgo cita mucho a los padres de la iglesia. Nuestras confesiones citan a los padres de la iglesia. Pero si los padres van en contra de lo que la palabra de Dios dice, si las tradiciones van en contra de lo que la palabra de Dios dice, hay que dejarlo de un lado. Como dicen nuestras confesiones, la norma normans, la norma que norma todo, o sea, la regla que va a normar toda nuestra vida es la palabra de Dios. Y debajo está la norma normata, lo que nosotros leemos y escuchamos y nos parece interesante, como por ejemplo el libro de Concordia, los escritos de Lutero, los escritos de los padres de la iglesia, y así sucesivamente, que vayan acorde a lo que la palabra de Dios dice. Aunque el consejo de los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los santos reformadores son de gran ayuda, nunca van a estar por encima de la palabra de Dios. Como luteranos, junto con los padres confesores, nosotros decimos, y esto se aparece en la fórmula de Concordia, creemos, enseñamos y confesamos que la única regla y norma según la cual deben valorarse y juzgarse las doctrinas juntamente con quienes las enseñan es exclusivamente las escrituras proféticas y apostólicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Otros escritos, empero, de teólogos antiguos o modernos, sea cual fuera el nombre que lleven, no debe considerarse igual que las Sagradas Escrituras, sino que deben subordinarse a la misma, y no deben admitirse en otro carácter. La Sagrada Escritura solo permanece el único juez, regla y norma según la cual, a manera de única piedra de toque, han de ser discriminadas y juzgadas todas las doctrinas para determinar si son buenas o malas, verdaderas o falsas. Los demás símbolos y escritos, testimonios, declaraciones de fe, para demostrar cómo en las distintas épocas las Sagradas Escrituras han sido entendidas y explicadas. O sea, todo lo demás es para ver cómo en esa época ha sido interpretada y entendida las Sagradas Escrituras. A mí me encanta, por ejemplo, poder leer lo que Lutero decía de un texto o de otro. Entonces, por ejemplo, en español hay un tomo, el tomo 9, que son predicaciones de Lutero.
Hay un libro también que CPH vende que es las predicaciones de Lutero para Semana Santa. Pero hay una página en inglés, Steadfast, se llama steadfast.com, creo que es. Ellos tienen, por ejemplo, las notas de Lutero para cada uno de los evangelios del leccionario histórico, del leccionario de un año. Tienen las notas de Lutero y lo que él, cómo él interpretaba esa porción de las Sagradas Escrituras. Si uno, por ejemplo, en Google Chrome le da al traductor, te traduce toda la página al español, eso es lo que yo hago, para poder leer estos comentarios de Lutero y son muy buenos. Pero estos comentarios de Lutero nunca van a ser o van a estar por encima de la palabra de Dios. Por eso que Lutero fue uno de los grandes intérpretes que el Espíritu Santo nos ha dejado a nosotros como iglesia, y somos privilegiados de llamarnos luteranos y de tener estos escritos de Lutero. Y somos privilegiados de que Lutero de verdad haya escrito muchísimo. En español hay 10 tomos de los escritos de Lutero. En inglés hay, ahorita creo que ya van por el 64, 65 libros así, y todavía siguen traduciendo. En el portugués hay como 40 y tantos, pero la obra de Lutero en alemán son como 100 y tantos tomos, libros completos de escritos de Lutero. Somos bendecidos por tener estos escritos. Somos bendecidos y debemos de orar por los traductores que están trabajando en eso para que también nos lleguen aquellos que no sabemos hablar alemán o portugués o medio machucamos un poco el inglés, tener esos textos traducidos al español y poder leer esto que ha sido, que es el Espíritu Santo quien ha llevado a Lutero a interpretar estos textos de esa manera. Somos privilegiados, de verdad, y de tener también el consejo de los padres de la iglesia, de tener varios libros, pero yo, por ejemplo, con los padres de la iglesia, sí, aunque hay algunos que son bastante buenos, sí, yo siempre recomiendo, nunca digo no los lean, porque yo, como les decía, tengo estos libros, tengo otros libros sobre los padres de la iglesia, pero hay que leer con los ojos luteranos. ¿Y cuáles son los ojos luteranos? Cristo y este crucificado. Cristo dándose por cada uno de nosotros. La obra de Cristo es la que vale y no mi propia obra. Cuando yo, un padre, esté hablando acerca de las obras que nosotros tenemos que hacer, o de cómo, por ejemplo, María, que nosotros respetamos a María y la consideramos como la madre de Dios, pero cuando me ponen, no, que María está a la par de Cristo y todo eso, son cosas que uno lee y deja a un lado y sigue su lectura. Y si este padre me habla acerca de Cristo y de este crucificado, bueno, puedo citarlo, puedo aprender su cita, puedo seguir leyendo parte de su cuestión, pero siempre teniendo los ojos puestos en Cristo, siempre teniendo los ojos puestos en las Escrituras. Cuando uno lee a los padres de la iglesia, uno va a las Escrituras también y uno dice y corrobora a ver si lo que está diciendo ese padre de la iglesia, si lo que está diciendo Lutero, si lo que está diciendo, por ejemplo, teólogos luteranos como Martin Kermitz, o otros teólogos, o los teólogos contemporáneos que nosotros ahorita conocemos como Sasse, como John Ples, y todo eso, si va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, entonces, bueno, puedo seguir leyéndolo. Si no, lo dejo de un lado. Entonces, las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos, es de suma importancia para cada uno de nosotros. Es parte de nuestra confesión, de solo Escritura. Y en palabras de San Agustín, él decía, la iglesia se engendra, se sostiene, se alimenta y se fortalece por la palabra de Dios. Nuevamente les repito, la iglesia se engendra, la iglesia se sostiene, la iglesia se alimenta y la iglesia se fortalece por la palabra de Dios. No por la palabra de un predicador, sino por la palabra de Dios. No por la palabra de estos psicólogos que quieren mostrarnos grandes cosas y sus propias obras. Por la palabra de Dios, por Cristo y por este crucificado. Entonces, hasta aquí hemos llegado al estudio de la primera marca de la iglesia.
terminamos un poquito antes del tiempo, porque bueno, la semana pasada también hicimos la mitad de este estudio. Voy a detener la